En esta oportunidad vamos a escuchar y ver un documental en el cual el Papa actual blasfema el nombre de Jesucristo y la palabra de Dios, la Santa Biblia. Este Papa no habla por sí solo. Hay detrás de él otros que le obligan a hablar o blasfemar de esa manera el nombre de Jesucristo. Ese es el líder del mundo católico que hoy está guiando a la perdición eterna. El Papa tiene más de 1.000 millones de seguidores en el mundo y todos ellos van con dirección a la condenación eterna. La palabra de Dios dice: el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto no tendrá perdón por la blasfemia tan grande que hace delante de Dios. Escuchemos detenidamente este documental y te enterarás quién es la gran Babilonia de los últimos tiempos y la ramera del Apocalipsis. Aquí está el video, mis hermanos. El Papa Francisco siempre ha estado rodeado de extrañas acciones y palabras, que hace dudar a los católicos que este sea el líder de Dios en la tierra. Veamos unos ejemplos para que empecemos a aclarar este profundo tema. El verdadero mensaje de la ocultista Iglesia Católica es que si piensas como Jesús acabas crucificado. Para ellos Jesús no es un ejemplo, es una advertencia. ¿No me crees? Mira esto. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Para el Papa Francisco, Jesús fracasó en la cruz. Les pregunto a los católicos, ¿este es el mensaje de su líder? ¿Usan a Jesús como una advertencia o como un ejemplo a seguir? Sin duda una gran contradicción de este misterioso personaje, el Papa Francisco. Continuemos. Ahora miremos cómo se refiere el Papa Francisco a la Biblia, la denominada Escritura Sagrada de la religión católica, que no es más que un compendio de historias de antiguas civilizaciones. Miremos qué opina el Papa del llamado Sagrado Libro. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Pequeño Vía Crucis. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte. Entonces, para el llamado representante de Dios en la tierra, sus escrituras son la historia del fracaso de su Dios. Para la Iglesia Católica, Dios fracasó. Son extraños mensajes de este líder católico. Sin dudas es un misterioso personaje que está realizando un trabajo secreto, tal y como lo vemos en estas declaraciones. El Papa Francisco también se ha referido a las mujeres actuales que son inferiores a las mujeres bíblicas, y no perdió la oportunidad de ofender nuevamente a Jesús. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian Que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Que por las venas de Jesús corre sangre pagana. El término pagano nos indica que Jesús adoraba a un Dios diferente al de la Iglesia Católica, según la interpretación de las palabras del Papa Francisco, cosa que nos aclara el por qué para la Iglesia Católica Jesús no es un ejemplo a seguir sino una advertencia para sus seguidores. La figura de Jesús ha sido utilizada por la Iglesia Católica, pero Jesús en vida combatió a los monopolios económicos y a la falsa iglesia, cosa que la gente no entiende aún. Y para demostrar esto, que Jesús no era ningún mago sino un alquimista que rechazaba a los banqueros de su época, tenemos el testimonio del mismo Papa Francisco, quien cumple su propósito a cabalidad: acabar con la Iglesia Católica. Observemos. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron. Como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, no,
Cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? Con todo lo que observamos nos damos cuenta que el Papa Francisco tiene una misteriosa misión al frente de la Iglesia Católica, sus actos son más ocultos y misteriosos de lo que imaginamos. Este Papa usa mudras con sus manos, acá podemos ver un extraño saludo, a este símbolo de la mano se le llama el cornudo porque evidentemente son dos cuernos, lo que nos evidencia que se realizan rituales en el Vaticano. Escuchemos un fragmento de una mujer que era parte de estos rituales secretos en el Vaticano. A formal swearing in into your adult role within the group. And for me, part of this was going to Rome. My parents here prepared me for it, but then I went to Germany because I'm with the German house. I was born in Germany, came to the United States when I was young. But because I belong to the German house, in Europe, I went to the German Father's house. And from there, went with him and the French Father to the Vatican. And during that time, went through a ceremony. It's a very horrible ceremony. I mean, there's a room beneath the Vatican that a lot of people don't know about. You go below the basement level there, and I remember going down the stairs, and there's a room there, and it's a round room, and there's 13 catacombs that lead into the room, chambers, and they had taken a mummified figure from inside the catacombs and placed them beside each of the openings in the room, and they told me at the time that the spirits of the departed fathers were watching over the ceremony, because they really believe that their roots go back to Rome and even pre-Roman times. They then held a ceremony, and there was a gold pentagram on the floor, but above the pentagram there was a black stone table. And stay close to your phone, Sally, okay? Oh, nice. Okay. Well, there was above the pentagram there was a black stone table, and it was made of a shiny stone, and there were gold, like at the end there were like little, I know you call it like little channels to collect fluid on each corner, and they were made of gold. And during the ceremony they sacrificed a little boy, and after that the man, he was dressed in scarlet robe, went to he moved to the center, actually to the side of the room, to the side of the table, and I had to go forward and kiss his ring, kneel before him and kiss his ring, and swear my undying loyalty to the world order. And now stay close to the phone. Who was with you now in this when you were going through this ceremony? The French father, he represented the French house. The German father, he represented the German house. There were some other adults there too. Some were Catholic Church officials, and there were 2 other children as well who went through the ceremony. Como vemos, la Iglesia Católica se ha convertido en la superlogía mundial donde se manejan en secreto temas ocultistas que afectan a todo el mundo, y el Papa Francisco tiene una gran misión oculta dentro de la Iglesia, imponer nuevas creencias Illuminatis, donde el ocultismo y las simbologías secretas dominen las creencias de la gente, tal y como lo hace la élite en los eventos deportivos y conciertos famosos. Observemos la simbología que ahora está presente en la Iglesia Católica.
Como podemos ver, la Iglesia Católica es la Iglesia Illuminati que adoctrina a todo el mundo, una religión ocultista y oscura, y su líder el Papa Francisco es el encargado de esta misión, destruir todas las creencias e imponer doctrinas ocultistas que favorecen a la élite mundial. Todo esto derivará en una unión de todas las religiones existentes en una sola, para tener el control total de las creencias del mundo y así manipular más fácilmente a la población mundial. Sin duda un tema que merece seguir siendo investigado y hacerle continuo seguimiento para descubrir más detalles ocultos. Me gustaría que me dejes tu opinión sobre qué piensas del Papa Francisco y la Iglesia y todo el tema ocultista que manejan. Déjamelo saber en los comentarios.